Saludos, bienvenidos al cuarto Saltando al Prau en Relinchu TV. Hoy no está Pablo, nuestro compañero, al frente del programa, lo voy a estar yo para repartir juego y voy a ir saludando a quienes me van a acompañar. Primero hablaremos del Racing, de ese partido en Leioa donde caía por 1-0. Después comentaremos cómo le ha afectado ese caso de coronavirus de John Ander, que ha dejado 10 días en cuarentena a la plantilla racinguista y por lo tanto va a hacer que se aplacen sus dos próximos partidos. El primero ya fue ayer, el de la Real Sociedad B, y también el que tenía que disputar frente al Real Unión de Irún. Volverá a la competición frente al Mutilvera en Copa del Rey. Y ahí es donde vamos a estar saltando al Prau con un especial aquí en Relinchu TV ese mismo jueves con previa y post partido del partido del Racing y también para contaros cómo le fue a la Gimnástica que jugará el día antes frente al Real Zaragoza y también del partido del Laredo que también el jueves disputa Copa del Rey. Pero bueno, eso será más adelante. Ahora nos vamos a centrar en hablar del Racing, del empate del Laredo a 2 frente al Bilbao Athletic y también abriremos una ventana o un ventanuco para hablar del fútbol de tercera división, donde está la cosa muy interesante en los dos grupos, tanto en el A como en el B. Y después, fútbol femenino. Nos acompañará Álvaro Sáenz, como la pasada semana, y además tenemos entrevista con una jugadora y entrenadora de fútbol, como es Hanna Albin. Pero no me enrollo más. Voy a ir saludando a mis compañeros. Quitos. Muy buenas noches. Ahí aparece. Muy buenas noches, Quitos. Bueno, Marcos Martínez, una semana más con nosotros y voy a saludar también a Jesús Ignacio. Jesús. Buenas. Muy buenas. Y por último nos va a acompañar Miguel Arteaga. Miguel. Hola, buenas noches. Muy buenas, Miguel. Bueno, pues el menú que vamos a ofrecer ya está contado y ya saben los oyentes, los televidentes en este caso, les hemos puesto sobre la pista. Vamos a hacer un especial ahí en la Copa del Rey con previa, en el caso de la Gimnástica será ya el análisis del día siguiente y vamos a estar contando todo lo que suceda en esa primera ronda de Copa del Rey donde vamos a tener a 3 equipos cántabros pues en liza. Pero eso será el jueves, ahora nos centramos en el Racing. Y yo sé que, bueno, por ejemplo, Marcos no pudo seguir en directo el partido de Leioa y yo sí que sí le seguí, pues al final volvió a las andadas el Racing. No sé si Miguel o Jesús visteis ese Leioa 1 Racing 0 con gol de Gotti que se llevó el conjunto vasco. Bueno, yo no pude verlo, pero lo escuché y por lo que he leído en algunas crónicas y por lo que pude escuchar el partido en directo, pues un poco en la tónica que se están llevando en los partidos fuera de casa ante este tipo de rivales. Rival típico del grupo vasco de Segunda División B y pues sabemos cómo juegan. El Racing sabía cómo juega este tipo de rivales. Llegaba rozada con 7 cambios en el 11 inicial, aunque mantenía el esquema que ya había puesto en el partido anterior, porque había ido variando mucho de esquema en 5 defensas, 3 centrales con 2 carrileros. Ponía a Álvaro Bustos por la banda izquierda, que para mí está muy desaprovechado en esa zona. Y bueno, pues el partido, un despiste defensivo para mí grave. Leioa la aprovechó y aprovechó la que tuvo y se llevó los 3 puntos. Jesús, no sé si tú viste el partido. Sí, yo le vi casi hasta el primer tiro del Racing, minuto 70, con eso ya se dice mucho. Con eso está todo dicho. Sí, totalmente. Me gustó que no cambiara el sistema de nuevo. Lo que no me gustó mucho fueron los 7 cambios respecto al fin de semana. Me parecen demasiados en un partido en el que te estás jugando 3 puntos muy importantes. Si perder contra Leioa era volver a estar otra vez en ese punto en el que no sabes directamente dónde estás, si vas a estar arriba, si vas a estar abajo, si tienes una regularidad o no. Y eso se desaprovechó. Me parece que podían haber jugado más jugadores del 11 titular, que yo no sé si a esta altura de la liga Javier Rozada tiene un 11 titular, que eso también es un poco preocupante. No veo una identidad en el Racing. Me falta un sistema de juego, por lo menos que sepan a qué van a jugar. O ya no pido que lo sepamos los aficionados, pero por lo menos que lo sepan los jugadores o el propio entrenador. Claro. No me parecía un partido complicado respecto a lo que ponía en el campo en Leioa, pero sí que el Racing no ha sabido resolver las partes del juego en
en el campo. Es muy, muy difícil cuando tienes jugadores que no se atreven a encarar. Hay algunos que se salvan, pero no se atreven a encarar, no se atreven a hacer una jugada individual. Tienes mucho balón en momentos del juego en el que no le necesitas. Cuando necesitas el balón, que es cuando el Leyoa está atacando, le pierdes constantemente. No haces ataques. Hubo un comentario de Álvaro Bustos al final del partido que era, bueno, nos han ganado, pero es que han tenido una y la han metido. Sí, pero es que tú, ¿qué has tenido? Nada, ninguna. Nada. Es que realmente yo creo que eso es lo preocupante. Tú decías, es que no lo sepamos los aficionados a qué juega el equipo, pero claro, para que los aficionados o los que seguimos el día a día del equipo sepamos a qué juega el equipo, lo tiene que saber el equipo. Y ese es el gran problema, ¿no? Que yo creo que transmite el equipo. Yo es verdad que después del partido pues fui bastante contundente en la crítica con Javi Rozada y con el equipo, aunque sí entendía que, bueno, puedes hacer rotaciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? 7 cambios en el 11 y en una temporada tan corta. Es que creo que si hay una temporada en la que debas derrotar lo menos posible, es en esta, a pesar de que tienes mucha carga de partidos en pocos días y con circunstancias como las que pues pueden pasarle ahora al Racing, que va a tener 2 partidos aplazados que tendrá que recuperar y se le puede comprimir mucho el calendario. Pero yo creo que de entrada fue lo más llamativo. Yo entendí que tenía que haber rotaciones, pero luego, es decir, empieza el partido y parece que como que quiere jugar a lo que jugó con el Baracaldo, pero otra vez un equipo que en base a intensidad y poquito más, que lo decías tú, Jesús, se impone al Racing, Marcos. Sí, bueno, pese a que no pude ver el partido, es verdad que me pareció un poco extraño que hiciera tantos cambios, sobre todo porque veníamos del primer partido quizás que Racing tuvo una idea clara de juego y nos pareció a todos que había hecho un buen partido, y pese a que sí que mantuvo el esquema y pues en principio la intención de jugar a lo mismo, quizás hacer tantos cambios tan pronto después del primer partido que juegas bien no te ayuda a mantener esa buena línea que acabas de comenzar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me preocupó. Después, bueno, nada más he visto el resumen, lo escuché y tampoco puedo comentar mucho más, pero sí que es una pena que no pudiéramos enlazar 2 partidos buenos seguidos y sí que se nos siguen atragantando este tipo de campos, que el otro día también hablábamos sobre ello, que me acuerdo que Jesús quizás tenía más razón que yo en el sentido de que en este tipo de campos haya que adaptarse más a lo que puedan requerir en cuanto al estilo de juego, porque parece que de momento no nos sale, no encontramos... Pero Marcos, una cosa, porque lo he oído mucho ese argumento que tú mismo estabas dando y que decía Jesús la semana pasada, ¿no? Que hay que adaptarse al campo, pero estamos hablando de un Sarriena. Pero es verdad que... Estamos hablando de un Sarriena que era una auténtica alfombra y que hay un equipo que juegue al fútbol y que sea protagonista, como debiera de ser el Racing a priori en esta categoría, tenía que mandar en el partido. No te puede ganar un equipo inferior a ti por intensidad, que es lo grave, ¿no? Y lo que nos deja a todos tocados en el orgullo también, además, aparte de perder los puntos. Pese a los cambios, el medio campo cuyos interiores eran Bentip y Martín Solar, pues era un medio campo que yo creo que te permitía dominar el partido, ¿no? Lo que pasa es que es un poco lo que decía, quizás cambiar tanto en tan poco tiempo después del primer partido que juegas bien no ayudó al equipo a mantenerse en una buena línea. Sí, un poco lo que dice Marcos, porque el Racing venía de jugar muy bien ante el Baracaldo. Sí es que es verdad que es un rival que jugó diferente a como ha jugado este fin de semana Leyoa, pero lo que dice Lipe, el campo estaba muy bien. Lo vi yo en la previa que subieron un vídeo a YouTube y el campo lo destacaron porque estaba en perfectas condiciones. Jugaron Ventic y Solar de interiores, como ha dicho Quitos, y son jugadores que yo creo que pueden darte, en un campo que está en buenas condiciones, pueden darte buena circulación de balón y generar peligro. No fue así y como he dicho antes, el Leyoa tuvo una oportunidad en un error defensivo del Racing, la aprovechó y se llevó los 3 puntos. Es que realmente estamos hablando, Bentip, yo creo que intentó jugar, también yo creo que Martín Solar intentó jugar, aunque no apareció mucho, me parece que tendría que haber aparecido más o haberse entrado más en juego y seguramente eso hubiese hecho que al Racing le hubiese ido un poco mejor en el partido, pero es que fue con el pasar de los minutos. Yo creo que el equipo entra al partido intentando seguir el guión de Baracaldo, de tener posesión, de intentar jugar. Y es verdad lo que decía Jesús, yo creo que Bustos es el que más intentó encarar y de hecho es el único que generó algo por banda en un balón que puso raso, que se paseó por el área pequeña, que no llegó Cedric y tal, que fue la primera y la única medio ocasión del Racing en
en la primera parte. Marco Camus estuvo muy desafortunado, aunque sí que intentó. Ceballos me gustó los primeros minutos, pero el equipo se fue diluyendo, o sea, el equipo se fue viniendo a menos, porque yo creo que le falta confianza. Y ahora que veníamos de un 3-0 frente al Baracaldo, yo tenía muy claro que teniendo a la Real Sociedad B el domingo, pues entre semana tienes que hacer alguna rotación. Por lo tanto, puedo entender que entre Mantilla en el lateral izquierdo, puedo entender que entre Cedric de titular, puedo entender que des minutos a Marco Camus, pero 7 cambios, yo creo que metes a gente que está sin jugar, que se sabe que no es titular, que quiere agradar, que va a estar con la presión de querer agradar y en un partido muy complicado. Y yo creo que fue un gran error de Javi Rozada hacer tantos cambios. Yo creo que sí que tenía que hacer cambios o rotaciones, pero no tantas. Y al final, este es un momento importante para afianzar. Nos decía un mensaje de un televidente que decía, es que es el momento de un equipo nuevo de que se afiance. Vienes de un 3-0, vienes de un buen resultado, pues mete 3, 4 cambios y da confianza al equipo para que se siga sentando. Porque luego hay una cuestión. Yo tenía ganas de ver a Nana en ese puesto de pivote defensivo. Me cuesta recordar un futbolista con menos sensibilidad en los pies que Nana. Yo lo siento, no quiero ser muy duro con él, pero es que cuidado lo mal o las malas sensaciones que me transmite con el balón en los pies. Es que no sé cuántos balones perdió, no sé cuántos controles se le fueron largo. El gol, que es un error que decía Miguel, es un intento de control dentro del área grande de Nana que se le va larga, luego llega Pablo Torre de espaldas que también lo hace mal, la deja ahí muerta y claro, pues Gotti cruza el balón con la fortuna de que encima pasa por debajo de las piernas a Matic. Iván Crespo de todas maneras yo creo que no tenía nada que hacer porque el disparo era perfecto, pero claro, es que estamos hablando de eso, de que quizá pues puedes meter a Martín Solar que ha tirado la puerta el último día, que puedes meter a Cedric, que puedes dar minutos a Camus, a Mantilla en el lateral izquierdo, pero quizá tenía que haber aguantado un poquito más pues la columna vertebral, que se suele decir en esto, Jesús, ¿no? De que soléis decir los entrenadores, de mi columna vertebral la tengo que mantener y a estos les tengo que cargar de minutos. Luego con el resto puedo jugar más, pero que es una competición de muy pocas jornadas. Sí, además en estos partidos fuera de casa que, por ejemplo, el Laredo está haciendo un fortín de San Lorenzo, va a tener muchos apuros si no gana fuera de casa. Al Racing le va a pasar lo mismo si quiere estar arriba. Por mucho que tú ganes en casa, que tampoco es el caso, si fuera de casa no puntúas y es que no ni siquiera propones una solución a los partidos, no vas a conseguir ningún objetivo. Vas a ser un Racing de transición otro año más y en verano veremos a ver qué pasa. No me gustó Bustos a la banda izquierda. Me parece que, creo que le dijo Miguel y estoy de acuerdo, le quitas libertad de movimiento, no le quitas capacidad al equipo de jugar por fuera y metes muchos jugadores en el centro del campo. Luego, por otra parte, me parece que Mainau es un jugador que necesita minutos. Es un jugador que no, cuando juega tiene pinta de ser titular, pero cuando juega no acierta. Si no le das esa regularidad, es que no le vas a tener nunca. Y el caso de Mainau pasa como con Balboa, pasa como con otros jugadores, como cuando quieras meter a Siberio. Cuando quieras meter a Siberio, le tienes que explicar que es que Jon Ander ha jugado por delante de él más de 3 o 4 partidos hasta ahora y que Jon Ander es el tercer delantero. Pues imagínate Balboa Cedric. Y luego otro caso que igual no estéis muy de acuerdo conmigo porque nunca se ha hablado, pero no lo sé, es Lucas, el portero. Tenemos un portero de Iván Crespo que no me quejo de él, o sea, muchas gracias por lo que hace y nos ha salvado muchísimos puntos, pero es un portero de 36 años. Lucas tiene que jugar en algún momento y no sé si tiene pensado que juegue la Copa, no sé el plan que tiene Javier Rozada para él, pero igual estos partidos entre semana son buenos que juegue y que vaya cogiendo minutos y probando. Y sobre todo igual sí que en el caso de Lucas, bueno, puedo estar de acuerdo de que quizás sea su momento, ¿no? Y para que se afiance en la portería. Aunque yo creo que Iván Crespo está siendo espectacular esta temporada una vez más, ¿no? A pesar de que pueda tener esos 36 años que tiene. Quizá como apuesta de club sí sería igual más interesante dar más minutos al que viene por detrás. Pero bueno, es una decisión del míster, ya no me meto porque además ya digo, el rendimiento de Iván es muy bueno. Pero sí que decías, ¿no? En Copa yo sí me esperaba esas rotaciones tan numerosas, ¿no? Ese sí que creo que es un buen día para pues eso, para que jueguen los no habituales, ¿no? Por eso me sorprendió mucho tantos cambios, ¿no? Quizá, pues por eso iba yo de que, joder, pues 3, 4 cambios sí, pero eso, gente además como lo que decía Jesús, ¿no? Mainau, que le estamos viendo que no nos da mucho feeling, que no nos está dando mucha confianza, pues igual sí que tienes que darle más minutos a
al chico en el lateral izquierdo, ¿no? Y dar descanso igual a Diego Ceballos, que se le ve con una confianza brutal, y pues sí puede descansar. No sé, yo creo que Javi Rozada ahí ha fallado en la gestión de la plantilla, y quería plantearos también, no sé, pero a mí, lo he comentado yo creo que en el primer Saltando al Prau que estuvimos aquí, y lo repito, me da la sensación de proyecto de estar en esa primera división Real Federación Española de Fútbol, que la van a denominar así, a la tercera división del fútbol español el año que viene. O sea, no veo un proyecto o una ambición en el equipo y en el club como para pensar que quieren ascender a segunda división, aunque se trate de vender eso puertas afuera. No sé si estáis con el mismo sentimiento, la misma idea que yo. Pero para mí es como el mismo defecto de falta de ambición que vengo sintiendo en el Racing desde que bajó a segunda B, por segunda vez, después de subir con Paco y estar en segunda y bajar con el año de Munitis en segunda y tal. Después nunca he notado demasiada ambición en el Racing. Es verdad que hubo un año, para mí, que tuvimos muy buena plantilla, sobre todo en segunda vuelta, que fue el año de Viadero, que nos eliminó el Barça B, si no recuerdo mal. Ese año, por lo menos en cuanto a plantilla, teníamos ambición de subir porque se confeccionó una muy buena, pero en cuanto a discurso de club, prácticamente nunca he sentido yo esa ambición que para mí el Racing tiene que tener por obligación. O sea, es un equipo que tiene que estar diseñado, y no solo diseñado en cuanto a plantilla, sino en cuanto a discurso oficial, en cuanto a mensaje que traslades hacia afuera, para también trasladarlo hacia estructura de club. Tiene que estar diseñado 100% como el ascenso como único objetivo y prácticamente como considerar no ascender un fracaso, aunque todos luego sabemos que el fútbol, pues evidentemente solo pueden obtener el objetivo unos pocos equipos, y si no lo obtienes, pues no te vas a rasgar las vestiduras, pero tú tienes que trasladar hacia afuera que lo único posible y lo único admisible incluso es ascender. Y eso yo creo lo he hecho en falta no este año, sino de siempre, incluso cuando subimos, ¿no? Miguel, Jesús. Bueno, estoy de acuerdo con Quitos y es verdad, el Racing no termina de creerse el papel que tiene en esta categoría. Debería ir con una superioridad a los partidos que no está demostrando. Sí es cierto que el partido del Baracaldo fue bueno, pero hasta ahí. El resto de partidos, pues, no ha demostrado superioridad. Los rivales que teóricamente son sobre el papel bastante inferiores, como puede ser el primer partido del Portugalete o este último del Leioa, están haciendo mucho daño al equipo y no está demostrando que sea ese teórico líder de la categoría o del subgrupo. Respecto a lo que comentaba antes Lipe o Jesús sobre Iván Crespo, yo creo que Iván Crespo es el portero titular, por lo menos esta temporada, y mientras siga manteniendo el nivel que está manteniendo. El otro día leí que Iván Crespo ha cumplido que la mitad de los partidos que lleva en el Racing han sido con la portería cero. Son cifras muy buenas. Sí es cierto que la temporada pasada, lo poco que vi de Lucas, me gustó mucho y creo que es un portero que tiene muy buena proyección. Pero mientras Iván Crespo siga rindiendo al nivel que está rindiendo, Lucas, pues partidos, por ejemplo, esta semana que en 10 días se iban a jugar 3 partidos, pues el partido entre semana creo que podía haber sido una buena oportunidad, o en Copa creo que Lucas debe jugar, pero en el resto de partidos, mientras Iván siga manteniendo y demostrando que es el portero titular, yo no le cambiaba. Estoy de acuerdo con Miguel, y por cierto nos llegaba un comentario que hemos visto ahí en la pantalla de Makacinski, que decía que si les falta ambición a los canteranos estaríamos apañados, ¿no? Evidentemente no nos referimos a los canteranos, y yo creo que sí que se ha visto pues a Martín Solar, esa fuerza con la que salió el día de Baracaldo, se está viendo a Pablo Torre, se está viendo a los jugadores. No es una cuestión tanto de jugadores, sino como de sensaciones de equipo, de lo que transmite el equipo de Javi Rozada, el propio Javi Rozada y sus declaraciones del postpartido, que serían para otro programa, porque si no nos vamos a ir de tiempo, y quiero hablar del caso de COVID que hemos tenido y lo que va a significar al Racing en esta temporada típica eso, pero vamos, no nos referíamos en concreto a los jugadores, que obviamente yo creo que todos tienen que estar con una ambición tremenda, y el propio Javi Rozada, pero la realidad es que como equipo no nos lo transmite, y ya como club pues apaga y vámonos, porque como decía Quitos, yo creo que hemos entrado en una mediocridad desde que se sacó a los chorizos tremenda, ¿no? No sé si querías decir, Jesús, que nos quedabas tú por decir algo ahora. Sí, no, agradecer a Óscar que se ha suscrito al Relinchu, y siguiendo con fútbol, yo la verdad es que no sé si
si es un año de transición o es un año de ascender. Porque las sensaciones que yo quiero tener es que es un año de ascender y ganar, pero lo que yo veo en el campo y lo que transmite el equipo es que es un año de transición, de vamos a formar un equipo y el año que viene veremos. No sé cuál será la mejor idea. Yo creo que esta temporada tendría que haber equipo y la competición está para ganar. Aunque sigo diciendo lo de las semanas anteriores, que a veces puede ser peligroso que pensemos que tenemos un equipo mejor que el que tenemos. No voy a recordar cómo quedó el Rayo Cantabria la temporada pasada porque ya lo hice. Todas las semanas lo haces. No, que tenemos que además pues, seguir avanzando en el programa. Si claro, ese debate ya acabamos. Sí, no, a ver, y como comentaba otras veces, es que el Racing va a ganar por inercia como ganó en Baracaldo, porque al fin y al cabo tiene mejor equipo, pero hasta que llegue esa inercia, ¿qué tienes en el campo? Yo creo que coincido con Lipe un poco en lo que decía de que quizá no es la motivación o la ambición de los jugadores en particular, sino que cuando un vestuario está caído, por muy bien que estén los jugadores, el vestuario está caído. Y eso lo vemos hasta en equipos del nivel más alto. Y cuando no crees en el mensaje de tu entrenador, y tú eres entrenador, Jesús, sí. Cuando tus jugadores no creen en tu mensaje, eso al final se refleja en el campo. Yo creo que puede ser un poco lo que está pasando. Puede ser, seguramente. Bueno, y que tenemos que seguir avanzando. Decía Jesús, que le da las gracias a Óscar por suscribirse, que cada vez somos más, pero necesitamos ser más todavía, que tienen la posibilidad, siendo Amazon Premium, de suscribirse y de apoyar a Relinchu TV, que ya saben que además de este programa de Saltando al Prau, tiene muchos otros. Aquí todos le veis en muchos de ellos. Es como la mosca de la tele aquí en el Relinchu TV, en el Monteju. Bueno, mañana a las 7 menos cuarto, sin ir más lejos, vais a tener Alcordanzas, que es un programa muy interesante aquí en Relinchu TV en directo. Y ya sabéis que después, si no tenéis la posibilidad de verlo en directo, pues le tenéis ahí colgado en la aplicación de Twitch para disfrutar de ello. Pero bueno, que si tenéis Amazon Prime, no lo dudéis, suscribiros, que nos daréis un apoyo importante para seguir cumpliendo programas en Relinchu TV y en esta aplicación de Twitch que nos da la posibilidad de realizar estos programas. Y ahora cambio de tercio y vamos a ir rápido con ello para luego saludar a Hanna, que tenemos ganas de hablar con ella. El tema del COVID era cuestión de tiempo, ya nos afectó. De hecho, el partido del Leioa era un partido suspendido porque tuvieron casos de coronavirus en la plantilla del conjunto vasco. Pues la COVID-19 ha llegado al Racing, entra en el Racing, como pone ahí en el titular. John Ander, que de hecho lo había pasado, o él dijo en una entrevista que ya lo había pasado, pues ahora ha dado positivo. La PCR lo confirmó porque, como era un caso un poco extraño, hicieron PCR para cerciorarse y bueno, pues 10 días de confinamiento a todos los jugadores, teniendo que por Zoom pues hacer trabajos físicos para no perder demasiado el físico, y el partido suspendido que se tenía que disputar ayer frente a la Real Sociedad B y el del próximo domingo frente al Real Unión. Es decir, volverá a la competición en Copa del Rey ya, y en Liga no competirá hasta el año próximo natural, ¿no? En 2021. No sé cómo veis esto. La verdad es que yo he sido bastante crítico en el sentido de que creo que está primando más el disputar por disputarse las competiciones, ¿no? que quizá por lo meramente deportivo, porque esto no es manera, ¿no? Parando, ahora le ha pasado al Racing, al Baracaldo también, por cierto, pero es cuestión de tiempo que vaya pasando en distintos clubes, distintas plantillas, y va a ser un caos de fechas a recuperar, ¿no? Con el pasar del tiempo. No sé cómo lo veis. Quito, si quieres empieza tú. Sí, yo considero evidentemente que la Federación Española de Fútbol está priorizando las ganancias económicas respecto a una temporada normal. Quizás porque le haga falta, porque si no los clubs y la propia federación esté para perder poco dinero. Pero es verdad que la temporada está siendo muy extraña y lo que nos queda porque llevamos de temporada, si empezamos a mitad de octubre, ¿no? O sea, no llevamos ni 2 meses todavía. Y el Racing ya ha tenido que parar 2 veces por la COVID. Una por el Leioa precisamente, que tenía un caso, y ahora por el caso del propio John Ander, que el hombre ha tenido mala suerte, porque si es verdad que estuvo infectado, sería uno de los muy pocos casos en España conocidos por reinfección y nos tocó en el Racing. Pero es verdad que pues sí, se están primando intereses económicos al desarrollo óptimo de la temporada a nivel deportivo. Yo creo que más o menos todos lo hemos aceptado como tal, en el sentido de que, bueno, que nos hacía más que ilusión, casi que necesitábamos tener fútbol y tal, pero es verdad que si lo pensáramos un poco, en mi opinión, si lo pensáramos un poquitín de manera reflexionada, pues no sé si es la mejor manera de tener fútbol,
esta en la que lo estamos teniendo. En primera y segunda división es otra historia, el tema de las televisiones. En segunda B la televisión pues afecta menos, pero desde luego que los clubs y la propia Federación de Fútbol yo creo que no se podían permitir no jugar una temporada, aunque fuera de la forma tan extraña en la que se está jugando, y han decidido tirar para adelante y hasta que, no sé, yo me imagino que en alguna jornada haya 4 o 5 equipos que no puedan jugar y a ver qué podría pasar. Que no sería tan complicado, aunque lo pareciera. No es nada descabellado. Miguel, Jesús. Bueno, en la línea de lo que dice Quitos, o lo que comentaba Lipe el otro día, puso un tuit, se está primando jugar los partidos a mogollón, jugar a que se tome todo pues con un poco más de calma y organizarse un poco mejor. Comentaba Quitos que en primera y segunda división es otra historia y es verdad, ahí a mi parecer se está haciendo peor, como ocurrió hace un par de semanas con el Real Sociedad Granada, que Granada tuvo que jugar con 7 jugadores del filial y alguno del juvenil. Pues surrealista. Aquí por lo menos se para 10 días, se confina el equipo y luego ya se juega. Aún así me parece que no se está haciendo bien y bueno, fíjate, Miguel, incluso en el fútbol más humilde, es que estamos diciendo, primera y segunda, sí. Claro, tiene la posibilidad de hacer test todas las semanas, el que está infectado, el resto de la plantilla, como se puede saber si lo tienen o no lo tienen, sí pueden disputar los que sí estén bien. En principio, el protocolo que se hizo para el fútbol humilde, digamos de segunda B para de abajo, incluso para lo amateur, era que si había un infectado sería una lesión más y el resto del equipo a jugar, esa era la idea. Pasa que yo creo que ahí Sanidad les paró los pies, pero era la intención de las distintas federaciones de fútbol españolas, de todas las comunidades, de todas las territoriales. Lo que pasa es que eso al final no se pudo desarrollar porque era descabellado cuando en el resto de la sociedad, es decir, el fútbol ya bastante al margen va de la sociedad, pero yo creo que todo tiene un límite y ya tuvieron que pararlo un poco ahí, pero si no, yo creo que estaríamos viendo eso, equipos de fútbol que igual tienen 5 infectados y los otros 14 o 12 que queden en la plantilla de un equipo de preferente o de primera regional a jugar, que sería una locura, ¿no? Al final, como siempre, en todo hay clases y también en el fútbol, ¿no? Sí, sería una temeridad. Sí, yo voy a ser muy breve. Esta liga no va a acabar y la mayoría de las ligas no van a acabar y el problema va a venir dentro de unos meses cuando haya que decidir qué se hace. Bueno, pues nada, Jesús ha dicho que no va a acabar, mejor dejamos el programa, nos vamos todos ya. Sí. No, porque no se va a acabar, estamos aquí pasando el rato. Hasta antes es imposible. Bueno, sí, aunque la temporada no acabe... Ya me diréis cuando jugamos. Bueno, la verdad es que... Bueno, ya me diréis cuando vamos a jugar los 10 partidos que vamos a estar fuera sin jugar. Porque de momento son 3. Yo a este y la semana que viene. En fin, vamos a dejar este tema porque daría para mucho y la verdad es que yo creo que Jesús ha sido bastante tajante ya y la verdad es que no va desencaminado. Si esto sigue en esta evolución, si la pandemia se teme que llegue una tercera ola, como se está diciendo y tal... Claro, es que después en Navidad puede ser jodido el tema. Claro, es que no se sabe, ¿no? La verdad es que no parece, o yo al menos en mi opinión no veo que esté teniendo mucha efectividad los confinamientos, las restricciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como lo que va a hablar, lo que va a contar son los números de contagios y demás, pues es imprevisible y se teme una tercera ola muy cruda y va a ser dentro de esta temporada. Veremos cómo afecta al fútbol. Pero bueno, Jesús, me voy a quedar contigo porque tú has sido el que ha visto ese Laredo, ese Charles que otra vez, con un partidazo súper emocionante en un San Lorenzo que, bueno, tenía bastante agua el campo y que en el último minuto, en la última jugada, un Roberto Cano que volvía de lesión, puso el 2-2 y sacó un punto de oro frente al Bilbao Athletic en San Lorenzo, como digo. Jesús, ¿cómo fue el partido del Laredo, del Charles? Te voy a decir que me he visto 6 partidos este fin de semana y el que más me ha gustado ha sido el Laredo Athletic B. Empezó el Laredo muy bien, teniendo la ofensiva, que es algo a lo que no acostumbra el equipo de Manu Calleja. Lo que pasa es que cuando tienes la ofensiva, pues pierdes partes del juego que eran características del Laredo. Empezó ganando el Athletic 0-1 en el minuto 14. En el minuto 30 hubo una mano de un defensa del Laredo un poco infantil porque salió a tapar un balón con las manos hacia afuera. Entonces fue un penalti muy claro y se puso 0-2 con gol de Nico Williams, el hermano de Iñaki Williams. Aún así el Laredo siguió jugando, teniendo el balón, haciendo ocasiones y sin cesar ese ataque.
y consiguió un gol en la primera parte, cerca del minuto 40. En un córner metió gol Varo, que hizo un partidazo. Y es un jugador que vino de preferente hace unas temporadas con Raúl, el anterior entrenador del Laredo, y está siendo un jugador top en este equipo. En la segunda parte vimos otro Laredo, lo explicó Manu Calleja después del partido. Los jugadores con el 1-2 al descanso estaban pensando en que iban a ganar el partido o por lo menos que iban a plantar cara hasta el minuto 90, que no se iban a dejar ganar ni apabullar por un equipo aunque fuese de los mejores de la categoría. Y vimos el Laredo que llevamos viendo toda la temporada, un Laredo firme atrás que no dejaba al Athletic B crear ocasiones, muy fuerte. Me parece que Siafa es un jugador que nos gustaría tener en el Racing y se le cambiamos por Naná. Y luego me cambié yo por él también. Sí. Hubo jugadores como Ricky y Saúl que fueron por banda, hicieron mucho daño al Athletic Club, y cada vez que el Athletic perdía un balón, ya en la segunda parte tenía más la ofensiva, cada vez que perdían un balón, el Laredo saltaba un ataque y era muy peligroso. Lo que pasa es que el Athletic pues, es un equipo que ya la cantera y la historia lo dice, que defiende bien. Hubo una polémica con Ricky, en la primera parte, que se me olvidaba. Le dieron un codazo en un córner, si no me confundo, en la frente. Tuvo una brecha bastante gorda, el árbitro no lo dejó entrar, y esa es ahí hubo polémica porque no dejaron entrar al médico, y el reglamento dice que un golpe en la cabeza tiene que entrar al médico siempre, además de que fue y un más si hay penalti sangre, clarísimo. claro. Y más que si hay sangre, Claro. Lo que pasa, he leído en redes sociales y aficionados del Charles que han sido muy críticos con la labor arbitral, ¿eh? De hecho, creo que nos llegaba un mensaje aquí en el programa de que no estuvo nada bien el colegiado para el Charles, y bueno, en general, ¿no? Porque al final un árbitro tiene que ser imparcial, y decía, mira, ahí está el mensaje, que ninguneó bastante al Laredo, ¿no? Sí, además fue un golpe muy, muy fuerte, tuvo un vendaje muy aparatoso, y claro, ahí cómo dudas de que es penalti cuando tienes una brecha en la cabeza. Pero bueno, ahí hubo polémica, y ya pues eso, en la segunda parte el Laredo no paró de intentarlo, hasta que en los últimos minutos, en el 94 si no me confundo, en una jugada también un poco polémica porque el Athletic protestó mucho, en concreto fue Bernaola, que es jugador de la selección española sub-19, si no me confundo, muy buen jugador, cometió el penalti, y Roberto Cano, que justo debutaba en ese partido, pues metió el gol del penalti, y el partido se alargó hasta el 98 con polémica hasta el final. Y otro partido más en San Lorenzo que no gana el equipo de fuera. Y que el Laredo echó un cable al Racing clasificatoriamente porque hizo que no sacase los 3 puntos el Bilbao Athletic, que es rival directo, aunque bueno, lo clasificatorio queda un poco pues de aquella manera por el tema que estamos hablando, de los partidos aplazados, de que al final hay equipos con menos partidos. El Racing estaría a un punto de meterse en el lío del descenso, ojo, pero bueno, tiene esos partidos Racing aplazados, y el Laredo que todo lo contrario, que está arriba, ¿no? Sí, Marcos. No, que la semana que viene nos vamos a poner con 3 partidos menos que otros equipos, ¿no? Porque hemos descansado uno y nos vamos a tener que perder 2, incluso con 4. Sí. Así va a ser. Va a ser un poco extraña, sí, mirarla. Los de Manu Calleja, pues haciendo el Laredo tiene maritazo, tiene maritazo. Yo, verdad que el fútbol cántabro a nivel de tercera, no es que lo haya seguido mucho nunca, bueno, algún año más, pero en general no mucho, pero gente que tengo cercana que sí lo sigue, sí que me ha hablado, no este año, sino en años anteriores, me había hablado muy bien de Manu Calleja como entrenador, y este año lo que está haciendo en segunda con el Laredo está demostrando que realmente es un entrenador de bastante nivel. No, y que ya lleva muchos años y que conoce muy bien la categoría, ¿eh? Estuvo en el Castellón, ha estado en el Socuellamos, ha estado en muchos equipos y lleva un montón de años. De hecho, ha sido una de las claves, ¿no? De que tenía ganas de volver a casa, él es de Beranga y quería volver a su zona oriental cántabra natal, y pues bueno, se presentó la oportunidad, y yo creo que ha sido el matrimonio perfecto, ¿no? El momento justo para ambas partes, tanto para el club como para Manu Calleja, para juntar sus caminos, y yo creo que está siendo una de las claves de que el Laredo, con un equipo con jugadores muy jóvenes, como el caso de Varo, que es cierto, viene de la regional preferente, de ahí le sacó Raúl Pérez, el ex técnico del Charles, pues y una serie de jugadores jóvenes también, Saúl García, cedido por el Racing, Miguel Goñi, jugadores como Ricky, que tiene, o Binatea, el propio capitán Manu, ¿no? Que sí ya son más veteranos y llevan años en el Charles. Está haciendo una plantilla
para hacer lo que está haciendo, competir bien y seguramente si esto sigue así, no pasa apuros por descender y al final salve la categoría. No sé si tienes algo más que decir, Miguel, que no te hemos dado paso en este tema del Laredo y luego pasamos ya a la tercera para hacer un repaso muy rápido y ya saludar a nuestra protagonista del día de hoy. Sí, bueno, pues lo que decíais vosotros, mucho mérito lo que está haciendo el Charles esta temporada. Solo mirar la clasificación, aunque tiene 2 partidos más, está empatado a puntos con el Racing y con el Alavés B, que está debajo del Laredo. Ahora mismo el Laredo va cuarto, el Racing tercero. Y bueno, la verdad que, pues eso, muy meritorio lo que está haciendo, un bloque muy sólido, lo está demostrando. Y pues ahí sigue, ¿no? Consiguiendo puntos. Bueno, pues vamos a ir rápido ahora con la tercera división para luego saludar a Álvaro Sanz, que nos va a hablar del fútbol femenino y de los 3 equipos que disputaron este pasado fin de semana partido. Además hubo derbi cántabro, el Monte con el Castro, y luego hablaremos con Hanna Albim, entrenadora y jugadora del fútbol cántabro femenino. Bueno, del grupo A, decir que, mira, el partido que he visto yo este fin de semana, la verdad es que he visto muy poco fútbol y fue el viernes por la tarde-noche, el Gimnástica Escobedo, que me parecía el partido de la jornada y muy superior la Gimnástica, sobre todo en el primer tiempo, pero dejó vivo al Escobedo y cuando dejas vivo a un equipo con tanta calidad, pues pasa lo que pasa. Y si la semana pasada la Gimnástica sacó un punto con bastante suerte ante el Tropezón, pues esta semana, mereciendo quizá algo más, pues dejó escapar 2 puntos frente al Escobedo en un duelo directo en esa parte de arriba. En el resto de partidos, pues los resultados fueron los siguientes. El Unión Club Cartes perdía 1-4 frente al Castro. El Torina ganaba por 4-1 al Barreda en un duelo de históricos en este grupo A. El Celaya, que en la Vega de Paz perdía por 2-5 frente al Tropezón, un Tropezón que va con paso firme a por ese ascenso. Y el Bimenor ganaba 1-0 al Guarnizo con dificultad, al colista, pero eso le deja al Bimenor en muy buena situación. Trope y Escobedo están líderes con 11 puntos y luego ya vienen Bimenor y Torina con 10 puntos, cada uno en esa pelea por ocupar las 3 primeras plazas. La Gimnástica de Torrelavega con 9 puntos tiene un partido más y por lo tanto no pinta muy bien las cosas para los de Mateo. En el descenso o en las complicaciones estarían Unión Club Cartes, Barreda, Celaya, Solares y Guarnizo en este grupo. En el grupo B, los resultados fueron los siguientes. Rayo Cantabria Racing B 2-1 ganaba al Siete Villas. El Sámano ganaba por 2-0 al Bezana y eso les deja la parte de arriba de la tabla. El Textil Escudo ganaba por 3-0 al Rinconeda Polanco. El Revilla caía con estrépito en el crucero frente al Alberi por 1-5 y el Barquereño, que perdía con un intratable Cayón hasta el momento porque todos sus partidos los cuenta por victorias, ganaba 0-1. Aquí está el Cayón con 18 puntos, está siendo pues el rodillo en este grupo B y va a ir con muy buenos números si nada lo evita a la segunda fase, que va a ser importante lo que se haga en esta primera. El Racing B y el Sámano están con 13 puntos y ya después, eso sí, con un partido menos el Textil Escudo con 10 puntos. Así que cuidado porque los de Cabezón de la Sal pueden meterse en la pelea de lleno. En la zona de abajo, Rinconeda Polanco, Barquereño, Revilla, Bezana y Siete Villas, que están en esos puestos marcados en rojo en la clasificación. Mañana se recupera la tercera jornada, porque también en la tercera afectó el tema del COVID y hubo 2 jornadas que se tuvieron que aplazar. La primera que se va a recuperar es mañana, esa tercera jornada, faltará la cuarta por recuperarse y bueno, aún queda mucho en esta tercera división, pero bueno, que no me enrollo más, ¿no? No sé si tenéis algo que decir de la tercera o damos paso ya al fútbol femenino. Sí, un detalle muy breve. Dejó el banquillo del Bezana Gundi. Las fuentes del Bezana dicen que bueno, son por motivos laborales, aunque bueno, no voy a entrar ahí. Cogió el banquillo Chema Mato, un histórico jugador de los mejores mediocentros que ha pasado por la tercera división en los últimos 10-12 años en Cantabria. Cierto es, Chema Mato, que coge el banquillo del Bezana, empezó con derrota y lo de Gundi, pues sí, esos motivos han dado. Habrá que creerlos, ¿no, Jesús? Habrá que creerlos. Hombre, son tiempos raros también incluso para la tercera división, para el fútbol cántabro en general y bueno, pues al final sí que es verdad que ha sido un poco extraño, pero es cierto que el Bezana no está yendo demasiado bien, aunque es cierto que tuvo un cambio, digamos, de proyecto, o sea, el proyecto que tenía el año pasado para el que ha tenido este año es muy diferente, ¿no? A mí me dejó un poco frío, ¿no? Cuando vi este año la apuesta, ¿no? Por Gundi, no porque Gundi sea mal entrenador, todo lo contrario, es un gran técnico.
pero bueno, era José Moratón, un proyecto como importante para estar arriba, y este año daba la pinta de que igual era un proyecto más medio, ¿no? Se han marchado muchos jugadores y han llegado muchos de la preferente, que igual esta temporada pues no daba con jugadores de la preferente, pero bueno, han apostado por eso, pues adelante. Sí. Bueno, Quitos, Miguel, no sé si tenéis algo que decir o si queréis vamos saludando ya a Álvaro Sáenz y a Hanna. No, por mi parte no. La verdad es que esta jornada no he seguido nada tercera, no tengo esto. Muy mal hecho, muy mal hecho. Sí, lo sé. Deberes. Me voy a ver, mismo, ¿eh? me pongo a ver en casa la Liga Santander y luego me aburro con los partidos que hay, pero... Ahora además que tenemos esa plataforma, que no hay otra manera de seguirlo. Yo echo muchísimo de menos el ir al campo, la verdad. Es que, porque seguirlo en esas plataformas, a veces los comentarios son como Manolo se la pasa a Pepe, Pepe a Manolo, vuelve la pelota a Pepe. Bueno, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero nos da la posibilidad de verlo. Me recuerda un poco a ese capítulo de Los Simpsons en el que juegan un partido de fútbol allí en Springfield y el comentarista de allí de Springfield empieza a comentarlo muy aburrido y tiene al lado a un comentarista que creo que era mexicano que se pone todo emocionado y tal. Sí. Entonces, ese comentarista mexicano serías tú, Lipe, y el otro serían los de Footers. Te van a tener que fichar ahí para hacer los partidos. Yo en las retransmisiones me pongo más caliente que el palo de un churrero, la verdad que sí, yo lo vivo demasiado. Esto va para Twitter. Bueno, seguramente. Bueno, damos paso ya a Álvaro Sáenz, a ver, que nos tiene que hablar del fútbol femenino y no sé si tenemos ya... Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, aquí estábamos ya divagando un poco. Pero bueno, toca hablar de fútbol femenino. No sé si está Hanna ya por ahí. La saludamos si la tenemos. Bueno, esperamos un poquito más. Mientras Álvaro nos cuentas que ha habido partidos, eso sí, de la Primera Nacional B. No había categorías más altas, ¿no? No había Reto Iberdrola. Tocaba jornada de descanso tras el tropiezo del Racing Femenina en la última jornada. Así que hemos tenido la Primera Nacional y nos vamos a centrar en el grupo 1B, que es en el que están los conjuntos cántabros, con muy mal resultado. La semana pasada hablábamos de malas noticias, esta semana volvemos a hablar de malas noticias. Oceja Gimnástica, que estaba haciendo un temporadón, que tiene una gran plantilla, perdía 0-1 contra el Oviedo Moderno B. Cierto es que el Oviedo Moderno B venía una muy buena racha, 3 partidos seguidos ganados, iba líder, bueno, iba segundo, luchando para ser líder de la categoría, y era un partido muy complicado para las de Santillana del Mar y perdieron 0-1. El Racing Féminas B jugaba contra el Sporting B y perdía también 0-1. Un Sporting B que estaba en la zona baja de la clasificación, un Sporting B que no estaba haciendo para nada una buena temporada, de 5 partidos jugados tenía un empate y 2 perdidos y tan solo 1 ganado, ahora ya tiene 2 con este. Así que muy mal por parte de las verdiblancas, y el derbi que teníamos entre el Monte y el Castro, pues se decantó por el equipo que en principio todos apostábamos, ¿no? Por el que se iba a decantar, pues a la buena temporada que está haciendo. Primera victoria para las de la bajada de San Juan con un 4-1. Mira, yo me alegro mucho por Manu Gestera y por Cris Acebal, que está con él ahora ahí en el banquillo del Monte, porque llevan temporadas, yo creo, mereciendo ya el ascenso el Monte, Álvaro. Yo, por lo poco que he podido seguir, que no he podido verlas mucho, pero sí que al final, pues estando en esto, estás pendiente de los resultados, de ver cómo va. Yo creo que el Monte ya está mereciendo el ascenso, ¿no? Por el trabajo que llevan realizado, digo, como club y como equipo. El año pasado le acariciaba, ¿no? Perdiendo en la última eliminatoria contra el Español B, y fue una pena. Porque habían hecho muy buena temporada, llevaban bastante tiempo haciendo bien las cosas, y yo creo que eso era lo importante, ¿no? Desde luego están haciendo un gran trabajo, no solo con el primer equipo, sino también con la cantera, y tiene que tener recompensa, y la recompensa tiene que ser un ascenso. Este año se han dado muchas circunstancias, que es que varias jugadoras que conformaban la plantilla se tuvieron que ir por cuestiones de estudios. Por ejemplo, ha empezado con 3 lesiones importantes y de larga duración. Por lo tanto, están teniendo mala suerte. Después 2 fichajes han llegado hace poquito, que vienen desde Colombia, y claro, con todo el tema del COVID-19, pues ha retrasado la llegada. Claro, es que también el tema del COVID está afectando, y de qué manera también en el fútbol femenino, porque el fútbol femenino, a pesar de que hablamos de categorías ya profesionales, entre comillas, o que deberían de serla, la primera, la Reto Iberdrola, donde está el Racing Féminas, que es la segunda división, digamos, ya debería de ser profesional, aunque se están dando pasos en ese sentido, todavía está costando.
Pero claro, el fútbol femenino, lo que digo, a pesar de que son categorías que ya son nacionales, que ya van a viajar a Oviedo, que ya tienen... es fútbol humilde al final, Álvaro. Queda muchísimo camino. Lo hablabais la semana pasada que os vi y es verdad. Es fútbol completamente humilde, un fútbol en el que la mayoría son estudiantes, así de claro, estudiantes de bachiller, estudiantes incluso de secundaria. Por eso muchas cántabras tienen que dejar su equipo cuando dan el salto a los estudios universitarios, pues porque se van fuera. Le ha pasado incluso al Racing Feminasá este año, en Reto Iberdrola, con varias jugadoras. Una de ellas, la portero, por ejemplo, Lucía Güemes, internacional con España, se ha ido a estudiar fuera, pues claro, ha tenido que abandonar la disciplina racinguista, por ejemplo. O sea que en una categoría por debajo, más aún. Una de las grandes porteras del fútbol cántabro. Yo creo que era una portera a seguir para el futuro más cercano. Jesús, que tú controlas bastante del fútbol femenino, como no puede ser de otra manera, que has estado entrenando a chicas hasta hace poco y estás muy metido en ello. No sé qué tienes que decir de esto. Que hay poca profesionalización en la Reto Iberdrola, incluso más abajo. Al final la Reto Iberdrola es la segunda categoría nacional y se la trata como casi a la regional preferente de Cantabria. Si las jugadoras no pueden costearse muchas veces los viajes si no lo hace el club, no pueden... O sea, tienen que cambiar de equipo casi todas las temporadas si estudian fuera. Dependen de muchos factores. O sea, es muy difícil jugar en las competiciones femeninas. Claro, tenemos que pensar, para la gente que no conoce mucho el fútbol femenino, por cierto, respondiendo a Martí Suaz, que pregunta sobre si Fuerte sigue en el Monte, sí, sigue en el Monte. Retomo con lo que iba. Para la gente que no conoce el fútbol femenino, estamos hablando, por ejemplo, en la categoría en la que está el Monte, el Oceja del Castro y el Racing Feminas B, es la tercera categoría de balompié, lo que sería la segunda B. Y este año solo tienen que viajar a Oviedo en esta primera fase, después lo tendrán que hacer a Galicia. Pero pensar en un equipo muy humilde de tercera categoría del fútbol femenino que tiene que viajar a Galicia, por ejemplo, y claro, hacer noche. Lo que aquí yo, bueno, ya voy a ir a la polémica, pero hay una cosa que me choca de esto, ¿no? Estamos hablando de que el fútbol femenino, evidentemente, todavía le quedan muchos pasos por dar para llegar a un profesionalismo como el que merece. O sea, nadie le va a regalar ni le está regalando nada. De hecho, le está teniendo que costar mucho más de lo que sería justo. Eso es así. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que luego con estas circunstancias, ya aparte afectando el COVID, hay equipos como el propio Racing Féminas, ojo, que el Monte también ficha a veces en el mercado, pues eso, que se va a sondear mercado puro y duro, ¿no? Y a mí me choca porque luego hay circunstancias con jugadoras cántabras que como que cuesta mucho valorarlas también. Creo que eso es un mal del profesionalismo, del negocio del fútbol. Y creo que, claro, con lo bueno también llega lo malo en cuanto a la profesionalización y todo esto. No sé cómo lo veis vosotros, Jesús, Álvaro, que lo seguís más de cerca que incluso yo también. Sí, yo no me quiero extender mucho con esto, que se nos va a ir la hora, sí. Pero os voy a contar una cosa así. Yo estuve en Bezana en el preferente femenino, estuvimos haciendo una buena temporada, es más con Hanna, la chica que viene ahora, íbamos bastante bien y me dijeron, ten cuidado, o sea, yo que no acaba la temporada, pero me dijeron, ten cuidado porque como subamos, a ver cómo costeamos los gastos. O sea, dependemos de la subvención. Pasa en balonmano también, que Álvaro lo sigue también. Balonmano, yo lo sé por el Sinfín femenino, tuvo que renunciar a una plaza que era suya por derecho porque no tenía suficiente subvención y suficiente dinero al final para afrontar el cubrir la plaza que se había ganado deportivamente. Mira, o sea, yo estamos hablando de un club como Bezana, que es un club que está bien porque tiene muchos niños y mucha cantera. Pues ya imaginemos otro tipo de club más de un nivel más bajo. El año pasado hablaba con el entrenador del Castro, que iba en líderes indiscutibles de la regional preferente. Sigue con el Racing tal, pero bueno, iba en líderes. Todo hacía prever que iba a ser el equipo que tenía la plaza de ascenso, ¿no? Y me decía, yo creo que no vamos a poder subir. O sea, sí, clasificatoriamente, deportivamente, pero claro, para el Castro, que su equipo femenino viaja a Galicia y haga noche, pues claro, es un problema. Al final creo que han tenido suerte con este tema del COVID, porque solo se tiene que desplazar a Asturias en esta primera ronda y al final eso abarata muchos costes también. Claro, pero es que es verdad, ¿no? Pasa también en otros deportes. El balonmano lo está pasando mal en general, pero claro,
siempre se nota mucho esa brecha de género con lo femenino, porque pasa en el fútbol, pero pasa también en el balonmano, pasa en el baloncesto, con ese proyecto del básquetbol, bueno, ahora no recuerdo el nombre porque es en inglés, pero que han hecho lo que era Grupo Tirso, que ahora han hecho pues Luis Masolana, que es un fenómeno y al final ha sacado el equipo con jugadoras cántabras, pero porque ha tenido muchísimas dificultades por tema económico. Es decir, si afecta al deporte masculino, todavía mucho más al femenino y ahí se nota la brecha de género en el deporte profesional y en el deporte en general al final. Completamente. Bueno, no sé si tenemos a Hanna, Marcos. A ver, que te tengo ya los mandos técnicos. Pues dale la que entre. Que con esto ya hablo mucho todas las semanas. Hola, buenas. Hanna Albim. Hoy tenemos a Hanna Albim, jugadora del Revilla en regional preferente, que me imagino que con muchas ganas de jugar, pero no estáis pudiendo tampoco por el tema del COVID, ¿no? Nada. Este año no hay fútbol. Joder, nos están fastidiando bastante. Bueno, y además también entrenadora de fútbol de niñas. Nos decía Jesús. Jesús, si quieres, cuéntate un poco quién es Hanna Albim para nuestros televidentes, que tú la conoces bien, que has compartido proyectos con ella futbolísticos. Sí, Hanna Albim es una jugadora con experiencia en la regional preferente femenina. Ha jugado en equipos buenos como el Trope, la Gimnástica, el Bezana y ahora en el Revilla. Y asumió la responsabilidad de coger un equipo de fútbol femenino de niñas benjamines, alevines, si no me confundo, en el Amistades Niace, que creó un nuevo proyecto. Sí, así. ¿Y qué tal está yendo? Bueno, este año nos ha costado más, porque el año pasado teníamos el equipo alevín y este año ya nos ha costado más sacarle, porque queríamos sacar el alevín y el infantil. Y al final se fueron cayendo niñas por tema COVID, no queríamos apuntarse, los padres no lo permitían y al final sacamos solo el infantil. Bueno, y en este caso estábamos hablando de lo tremendamente difícil que es siempre sobremanera en lo femenino en los distintos deportes. En tu caso, hablamos de fútbol, se nota muchísimo, ¿no? Incluso en categorías más altas. Tú estás en la regional preferente, de que siempre cuesta mucho más derribar ciertos muros y como entrenadora ya también te cuestiono, a veces lo he hablado con otras jugadoras, como por ejemplo Silvia, la capitana del Racing Feminas, pero ese es un muro que queda por derribar, que una entrenadora de fútbol esté a un nivel alto en fútbol profesional masculino, por ejemplo. Vemos muchas veces hombres que dirigen equipos profesionales y de niñas, pues como algo normal, pero como que está costando al revés, ¿no? Sí, así es, pero las cosas poco a poco. Bueno, en este caso, ¿qué carnet de entrenador tienes ya? Hay que decir a la gente que está el C, el B, el A y el Pro ahora mismo, ¿no? Hay 4 niveles. No, yo carnet de entrenadora nada. He empezado el año pasado, empezamos en modo sacando niñas para que se vayan divirtiendo, para pasar el rato. Sí, monitora. Sí, y al final, poco a poco, se han venido niñas, empezamos con el alevín y ya este segundo año nos quisimos sacar el infantil y el alevín y nos quedamos solo con el infantil. Pero sí que me quiero empezar a meter ahí a sacarme algún carnet, que esto me ha gustado. Claro, hay que destacar una cosa, Lipe, que en Cantabria no es muy fácil muchas veces sacarse los títulos de entrenador porque te requieren tiempo, si estudias, si trabajas. En el caso de Hanna, por ejemplo, a mí me pasó también que cuando me saqué el de monitor, a la vez de jugar, yo entrenaba a un equipo de niños y tenía que ir a clase, entonces dices, ¿cómo lo hago? Y muchas veces los gastos del curso no son accesibles para todos. Cierto es. Mira, y es uno de los proyectos que tengo en mente, empezar a sacar esos carnets y cuando me esté informando, es un desembolso económico importante y de tiempo, claro. Y además, si ya juegas en un equipo y tal, hay que organizarse muy bien. Al final te tiene que gustar mucho el fútbol y no sé dónde te viene a ti la pasión por el fútbol, Hanna, para que te metas en este lío de llevar niñas, de estar jugando a la vez en el Revilla. Sí, pues no, desde pequeña y no sé, empecé así como pasar el rato, al final ya son 6 temporadas y el año que he pasado me dijeron, ¿te animas? Y yo dije, de una. Además es que el fútbol femenino se está quedando estancado en Cantabria, vaya, porque hay como más de 100 equipos de Cantabria, en Cantabria, y de fútbol base tenemos 4 equipos de fútbol base y así no avanzamos. Hay que empezar desde abajo. El gran problema que tiene el fútbol femenino en Cantabria, yo siempre lo digo, es que hay que aumentar considerablemente las fichas federativas escolares. Así de claro. Hay que empezar desde abajo, sí.
O sea, se ha crecido por arriba y por abajo sí que hay equipos que lo están cuidando mucho, pero otros muchos lo tienen abandonado, así de claro. El Monte y el Racing en eso sí que han hecho un buen trabajo, ahí están. Son los dos grandes ejemplos, ¿no? Claro, y al final son también las que más jugadoras federadas acaban teniendo en las distintas selecciones, ¿no? Y a veces también se genera polémica con eso. Claro, pensar que el Racing Féminas tiene el A, el B y el C. Aunque no estoy compitiendo el C. Que por cierto, Hanna, te quería preguntar, no sé si para enero ves posible que volváis a la competición, como en principio se dijo. Bueno, después de Reyes miramos, lo ves complicado. Sí, lo veo muy complicado. Además es que con el tema cada vez más se nos van cayendo niñas, los padres no están motivados. Me refería a la regional, ¿eh? Pues lo mismo, porque a nosotros se nos considera fútbol base y claro, si no vuelven los niños, no volvemos nosotras. Respecto a lo que decías, respecto a lo que decías de las niñas, este año yo le doy por perdido en categorías escolares de cualquier deporte. Veremos a ver en el de los bolos, que llega en verano, pero desde luego en el invierno los doy por perdidos. No sé si crees, yo soy partidario de que sí, que va a afectar mucho a una bajada de licencias federativas el año que viene escolares. Porque claro, al final un niño o una niña, ya me da igual hablar de niños que de niñas, se desengancha un año y es complicado que vuelva, ¿eh? Yo, la verdad es que en lo que se refiere a mis niñas no creo que tal, porque están allí porque les gusta. Porque van a partidos jodidos, perdón la palabra, dan la cara y están allí, van a entrenar porque les gusta. Y si el año que viene tienen la oportunidad de apuntarse, se van a apuntar. En el femenino ya no sé, en el masculino, perdona, ya no sé cómo irá, cómo será eso, pero las niñas que están apuntadas a fútbol base son niñas que les gusta el fútbol. Claro, y Álvaro, quería yo decir, porque estáis hablando del tema de deporte escolar. Es uno de los grandes problemas que ha tenido con esto del coronavirus, ha hecho explotar esa patata caliente, ¿no? Que era que el fútbol es el único deporte que no es deporte escolar. Es decir, que los niños y niñas, bueno, las niñas me parece que hay algo ahí, pero que los niños, por ejemplo, tienen que pagarse su mutualidad. De hecho, lo que ha sido muy criticado, yo sé que la Federación Cántabra de Fútbol y José Ángel Peláez lo ha explicado y se ha justificado de ello muchas veces, pero han tenido que pagar la mutualidad para entrenar, solo para entrenar, les quitaron de competir, solo para entrenar han tenido que pagar la mutualidad. Eso ha hecho que, claro, muchos padres se hayan negado, es decir, no han pagado la mutualidad para que solo entrenen. Entonces, claro, ahí van a llevarse un duro golpe en cuanto a menos fichas federativas y, claro, menos dinero. Ahora mismo la Federación Cántabra de Fútbol no es la única, todas las territoriales lo estarán sufriendo, tiene un grandísimo problema con esto. Y al final a mí lo que me duele, porque también soy jugador de segunda regional y nos ha pasado que hemos disputado 2 jornadas, bueno, en el caso del Unión Club, encima una, porque hay una interhistoria ahí que no es el momento. Pero es verdad que 2 jornadas y se ha parado el fútbol y lo que estamos hablando, en enero, y a Hanna la afecta como jugadora y también como entrenadora, no sabemos si vamos a poder volver. En principio se dijo que sí, pero va a depender mucho de factores que no están bajo el control ni de la Federación Cántabra de Fútbol ni de nadie, ¿no? Al final. Yo le quería hacer una pregunta a Hanna, así un poco genérica, pero bueno, un poco envenenada. ¿Qué crees que necesita el fútbol femenino en Cantabria, tanto en la regional preferente femenina, que tiene lo suyo, como en el deporte base, para mejorar? Yo, pues eso, lo que he dicho anteriormente, para empezar, para que la regional se mejore, tenemos que empezar por la base. Los equipos tienen que motivarse a sacar la base del femenino. Puede ser que haya 4 equipos de fútbol base en Cantabria y no veo que nadie se anime a empezar desde abajo. Siempre que se sale un club nuevo es buscando a niñas ya mayores, al regional. Y la clave está en empezar en la base, porque el claro ejemplo es el Monte y el Racing. Son equipos que tienen niñas desde la base y ya tienen en todas las categorías y son una pasada de jugadoras. Pero no pienses que pasa solo con el fútbol o con el fútbol femenino, ¿eh? Yo creo que pasa en todos los deportes. Al final un equipo quiere salir y quiere salir por arriba, aunque sea por el postureo, si lo queremos llamar así, ¿no? Es por donde se destaca y lo de abajo no lo cuidamos y ya nos aprovechamos de lo que hacen otros. De la buena labor que hacen otros por abajo, sí que se aprovechan los que solo le sacan por arriba de postureo. Mira, hay aquí una pregunta de Mandela 32 que me parece súper interesante, que te pregunta que cómo conseguir
sumar a niñas. Si hacéis alguna campaña en coles, que yo sepa, no se ha hecho nunca una campaña en coles, aunque lo veo necesario. No, nosotros empezamos en abril del 2018, creo que fue, con 3 niñas contadas. Empezamos ahí a entrenar, a pasar el rato, a divertirnos y poco a poco estas niñas fueron llamando a otras y compañeras de clase y nosotros subíamos cosas también en las redes para llamarlas la atención y así hemos ido sumando, pero campañas en colegios no. Y este año teníamos pensado si movernos un poco más con el tema de que íbamos a sacar el alevín y el infantil, pero con el COVID ha sido imposible. Oye, yo sí que tengo una pregunta ya como... Sí, Quitos, habla tú, sí. Sino que me gustaría preguntarte, Hanna, que si, bueno, tú como persona que estás pues, activa en el fútbol femenino en Cantabria, jugadora, entrenadora y demás, ¿tú crees que las instituciones públicas en Cantabria, pues en este caso Consejería de Deporte y, bueno, en general desde todos los ámbitos, hacen lo suficiente o están haciendo lo suficiente para apoyar al fútbol femenino, para que siga progresando? Pues no sé si hago bien diciendo esto, pero en el caso de la amistad estuvimos ahí negociando con ellos y hablando con ellos y sí que nos iban a dar una ayuda para ayudar a los padres a pagar la movilidad de las niñas y así ir sumando más niñas poco a poco. Al final en esto, como siempre, pues se da, pero quizá menos de lo que se desea, ¿no? Sí. Por la Sí, otra pero parte, ¿no? el club tiene que tirar de ello porque tienen que estar encima para... Sí. Bueno, estábamos hablando de la amistad donde eres entrenadora, pero también me gustaría saber como jugadora, ¿no? Que Jesús, que lo sepa, está vendido muy bien, que la mejor de la regional preferente, y has llegado al Revilla. Creo que es un equipo nuevo, ¿no? El Revilla ahora para regional preferente. No sé si tenía el año pasado, Álvaro, que tú lo sabrás mejor, pero me suena que has sacado el equipo ahora, ¿no? ¿Cómo te han convencido para llegar al Revilla? ¿Qué te ha convencido de ese proyecto? Sí, lo que pasa es que nosotros estuvimos el año pasado en la gimnástica y por temas X hemos tenido que dejar el equipo y hemos acogido toda la plantilla y nos hemos plantado en el Revilla. Así que es la gimnástica en el Revilla con algunas de las del Revilla que se quedaron al final. Hemos sumado un poquito. Porque la gimnástica el año pasado teníamos muy buenas jugadoras, pero no teníamos en cantidad. Éramos 12 contadas y este año tenemos las de la gimnástica más algunas del Revilla. Y era un buen año. Pasa mucho eso en el fútbol femenino, ¿no? Que hay equipos que al final vais muy justas de efectivos y luego, pues lo que hablamos, Monte, el Racing, tienen el C, el D, el E y todos con 20, ¿no? Ahí hay mucha diferencia, ¿no? Yo eso es una cosa que yo creo que también viene de la base, porque si empiezas desde pequeña en el fútbol, ya tienes el compromiso de ir siempre, de que es un equipo, saber lo que es un equipo, tener el compromiso. Y si aquí metes a una niña de 16 años o de 15 años que no ha tenido un compromiso con un equipo nunca, en 2 días se ha caído. Si no la gustas y prefiere otras cosas, en 2 días está fuera. Y me ha pasado muchas veces eso. Y luego hay una circunstancia y también te la quiero preguntar. Claro, ahora mismo ya se está viendo cada vez más niñas que empiezan ya a entrenar desde muy pequeñas. Quizá en los tiempos de Silvia, que no es hace tanto tiempo porque es de mi edad prácticamente, de hecho es un año más joven que yo, pero es verdad que cuando aquello costaba encontrar equipos para jugar a las niñas. Creo que ahora está habiendo más boom, hay más posibilidades y claro, esto sí que va a hacer que las niñas se igualen a niños en cuanto al desarrollo, ¿no? En cuanto al poder entrenar desde muy pequeñas, porque ahora mismo hay muchas jugadoras de más de 20 años, vamos a decirlo así, que en realidad llevan muchísimos menos entrenamientos, muchísimos menos minutos de fútbol en las piernas que niños con su misma edad porque les meten a jugar desde los 5 años. Álvaro, ¿qué querías decir algo? Sí, las hermanas del Estal, por ejemplo, Eli, que acaba de ganar Liga y Copa en Corea del Sur, a los 18 años empezó en el fútbol. Claro, hasta los 18 años nunca había jugado al fútbol. Es que imagínate, ¿no? Si hubiese empezado con 5 o 6 años, que no se sabe, que eso luego es como lo de la mariposa y el aleteo que cambia todo y quién sabe. Pero es verdad, en teoría tendría que tener pues todavía mejores cualidades de las que tiene ahora porque tiene más años de experiencia al final, ya no solo por lo físico, ¿no? Claro. Ahí sí que se tiene que igualar poco a poco el masculino y el femenino, Jesús. Sí, yo me quedé con una cosa de antes, lo de los equipos con pocas jugadoras. Esto es normal verlo en la regional preferente. Las subvenciones para cuando sacas un equipo femenino son bastante altas. Entonces hay muchos clubes
que dicen, venga, consigo 11 jugadoras, saco el equipo y esto hay que señalarlo. Por ejemplo, es el caso del San Román, que lleva años haciendo esto y la mayoría de partidos van con 7 jugadoras cuando no las... Cuando llegan, que normalmente nunca acaban la competición y lo que haces es desesperar a las jugadoras y estropear la competición, eso es algo, bueno, mejor no lo voy a calificar. Eso también es una lucha que tenemos ahí, que le traímos desde la gimnástica, de se os da una subvención por nosotras, no somos equipo base, ¿por qué tenemos que pagar la ficha como un niño de fútbol base? Eso es una cosa que quería preguntarte, Hanna. En regional preferente femenina, yo lo sé, juego en segunda regional en un equipo que no nos hace pagar la mutualidad, pero hay muchísimos equipos de segunda, de primera regional, incluso en regional preferente les hay, y hasta no hace mucho en tercera también, que te hacían pagar la mutualidad, ¿no? En regional preferente femenina, ¿se paga la mutualidad a las jugadoras? ¿No las cubre el club? Se paga, pero nosotras, especialmente la gimnástica, o sea, mi equipo, hemos ido buscando equipos donde hemos dicho, vamos a jugar, pero estas son nuestras condiciones. No somos fútbol base, no tenemos por qué pagar fichas, se os va a dar un dinero por nosotras, con ese dinero pagáis nuestra ficha. Y el Revilla ha sido un equipo que nos ha aceptado esas condiciones y nosotras no pagamos mutualidad. Pero yo, por ejemplo, he estado hace 2 años en el Bezana y he pagado mutualidad todos los años, todas las temporadas. El Bezana B en segunda regional tengo entendido que también pagan ficha a los jugadores. O sea, quiero decir, claro, es que muchas veces, pero hablando de fútbol femenino y centrándonos el tiro en el fútbol femenino, Jesús, yo creo que vas por ahí. Hay mucho brindis al sol y hay mucho, sí, saco equipo y ahora me interesa cuando no me interesa la vida, pero en realidad es por estos intereses y no por el fútbol femenino en sí y no por el interés de hacer crecer al fútbol femenino como se merece. Yo quería... El dinero que se les da por nosotras, que se utilice con nosotras, a darnos material, Lógico. Pero sabemos a dónde va a parar. Sí, te quería preguntar, Hanna, a raíz de un debate, estuvimos hablando la semana pasada cuando en el tiempo de fútbol femenino sobre la importancia de que las niñas tengan referentes en las jugadoras profesionales, digamos, de fútbol femenino para que se animen a competir, ¿no? A apuntarse a jugar. Y te quería preguntar si tú crees que el cierto tirón o cierto protagonismo que va adquiriendo poco a poco el fútbol femenino en medios de comunicación, que todavía es muy poco, mucho menos de lo que debería, pero va teniendo un poco más que hace años, ¿tú crees que está ayudando a que se animen más niñas a jugar en el fútbol base? Sí, se anima. Yo hace 2 años preguntaba a una niña, ¿cuál es tu jugadora favorita? Y no tenía ni idea. Yo ahora pregunto a una niña y ya me dan nombres, ya me dicen equipos, o sea, poco a poco se va haciendo cositas. Por ejemplo, esta entrevista, con un poco que se haga ya suma. Ya, bueno, y para nosotros es un placer, además. Álvaro, además, nos ha dado caña antes de estar ya en el equipo de Saltando al Prau con ello. Y bueno, era una cosa que íbamos a hacer sí o sí, porque es importante, ¿verdad, Álvaro? Llevas ya bastantes años que nos conocemos, dando ahí caña con el fútbol femenino. Es que a cada pasito que dé, por pequeño que sea, un medio de comunicación, radio, tele, prensa, un portal de internet, ya retransmitir los partidos, como pasa con Liga Iberdrola, pues claro, eso ya lo masifica muchísimo más. Pero de verdad, cada pasito que se da es sembrar una semillita que cada vez va haciendo que el árbol crezca más. Y aunque parezca una tontería, una entrevista, un artículo en el periódico, va a ayudar a que las niñas vayan a normalizar el acercarse al campo de fútbol. Sí, el ver al Real Madrid todo informado, yendo a sus partidos, el ver al Barça ganando trofeos, eso hace que las niñas digan, tenemos nuestro sitio. Sí, Jesús. Y lo que está haciendo Hanna, por ejemplo, de atreverse a coger un equipo femenino, jugar con ellas, y yo ya las he visto jugar varias veces y son niñas que no pierden la sonrisa en ningún momento, que hacen lo que quieren y que se las ve que por fin pueden hacer lo que les gusta. Y es que en unos, quizá incluso ahora, cuando las preguntes, oye, ¿quién es tu jugadora favorita o quién es tu referente favorita? Es probable que alguna diga Hanna, mi entrenadora. Y eso es una de las cosas que son muy importantes, que la gente se atreva a hacer estas cosas porque no son nada fáciles.
A nivel cántabro tenemos a Atenea del Castillo, que es una fenómena, que bueno, a mí me llamaron en su día desde Coruña, de una radio de Coruña, pues por el fichaje, que además fue bastante convulsa la historia, ¿no? Y tal. Y con el tiempo me han llamado para decirme, oye, qué razón tenías, es una fenómena. Y la está rompiendo, ha debutado ya con las absolutas. Lipe, yo la vi el día que debutó con el Racing Féminas en el Municipal de Santa Ana, acababa de cumplir la edad reglamentaria para debutar en la segunda categoría del fútbol, que es donde jugaba entonces el Racing Féminas, y yo el día que la vi, la había visto en pretemporada, en algún amistoso del Racing Féminas ese año, pero el día que la vi debutar, se la veía algo diferente. De verdad, desde el principio, daba el cante. Es que las niñas ven eso, una niña que ha salido como ellas de aquí, de Cantabria, llegando hasta arriba, y es una motivación. Y con dificultad y derribando puertas. Le costó mucho encontrar equipo en su momento. Ahí en Solares, al final, insistiendo porque quería jugar, no le dejaban jugar con niños. Bueno, pues al final mira, ¿no? Y sí que pues se va avanzando, quizá no todo lo rápido que nos gustaría, pero estamos en eso. Y Jesús, te quería yo hacer la pregunta, ya Hanna se la ha hecho antes, pero quizá falte eso también. Lo he hablado muchas veces con Cris Acebal, que también la conoces y es amiga tuya. Lo he hablado a veces con Pinchis, con Silvia. Falta derribar ese muro de por qué en una entrenadora a nivel profesional en un equipo masculino y por qué no, o porque muchas veces vemos en Liga Iberdrola muchos entrenadores hombres entrenando a equipos de mujeres. Sin embargo, al revés parece que cuesta, no lo entiendo por qué, ¿no? El otro día, perdón, antes de que conteste Jesús, el otro día creo que hubo la primera mujer árbitro que arbitró en Champions, me suena, y eso también fue ya un paso. Linieres sí que había habido, yo creo, pero árbitro principal no, y me parece que fue esta semana o la semana pasada cuando fue la primera, y también suma ese tipo de cosas. Sí. Eso es, sí. Pues te contesto, mira, la preferente femenina este año no lo sé, el año pasado no había ninguna entrenadora, ninguna primera entrenadora de chica. Sí que había pues alguna delegada o auxiliar, pero ninguna primera entrenadora era chica y quizá deberíamos empezar por ahí. El equipo femenino de base de Los Ceja, el entrenador es un chico también. En el Racing, al menos cuando yo estuve hace la temporada pasada, la anterior, casi todos éramos chicos y se buscan entrenadoras, pero es que es muy difícil de buscar. No hay, quizá, no hay. Es quizá animar a que se atrevan a dar el paso. Pero también es que es muy complicado. Claro, también puede influenciar lo que yo digo, ¿no? Sí que, claro, al final en el fútbol, como en la vida, se cumplen etapas. Y quizá ahora estén empezando muchas niñas que el día de mañana sí que vayan a querer seguir desarrollando el fútbol desde la perspectiva de ser entrenadora o scouting o yo qué sé, ¿no? Mil vertientes que puede tener el mundo del fútbol a nivel de cuerpo técnico. Pero claro, como todavía no, esas niñas todavía están empezando ahora, quizás no ha habido más generaciones en las que hayan crecido y hayan querido seguir, eso es lo que hay, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, pues ya decimos, Silvia sí que tiene titulación, Cris Acebal, pero pues cuesta más ver eso, ¿no? Que haya más mujeres al final con ese título, aunque a nivel nacional sí se ve algo más, en Cantabria quizás están costando un poco más. Al final, para mí también creo que aparte del tema deportivo en sí mismo, es una cuestión ya más sociológica de lo que todavía cuesta como ver o asumir a buena parte de la gente, ver a una mujer como dirigiendo a un grupo de hombres y en un contexto como el fútbol, más aún, que todavía es un contexto muy masculinizado en el que todos todavía en cuanto pensamos en fútbol aún todavía pensamos en hombres jugando, en hombres entrenando y la cuestión de ver a una mujer dirigir a un grupo de hombres y más aún de hombres famosos de un equipo, por ejemplo, de primera división o segunda división de fútbol profesional, todavía creo que queda un poco para llegar a eso a nivel social, pero yo creo que cuando llegue la primera, después pues abrirá el camino, claro, es lo que hace falta. Pero se está abriendo una nueva etapa, porque está creciendo el fútbol femenino de una manera en la que dentro de 3-4 años no lo vamos a ver como lo vemos ahora, va a ser algo mucho más grande. Yo he tenido niñas que me han dicho, pues yo cuando deje de jugar quiero ser entrenadora. Y claro, esas cosas pues van saliendo poco a poco. Eso es, tiene que cumplirse sus etapas. Siembra semillitas para jugadoras y te salen árbitros, liniers y entrenadoras. Claro. Es que es inevitable. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando porque ya nos pasamos un cuarto de hora del tiempo. El primer día que me dejan aquí al frente saltando al Prado ya nos pasamos un cuarto de hora. No me van a volver a dejar dirigirlo. Menos mal que la semana que viene ya vuelve Pablo, que además siempre lo hace
fenomenal. No sé si os queda algo que preguntar a Hanna antes de que la despidamos y, por supuesto, Hanna, quedas invitada para venir aquí a los debates y a lo que sea menester, que cada lunes hablamos del Racing de Laredo, del fútbol femenino, de lo que sea. Quedas invitada y no sé si os queda algo que decir a alguno de vosotros. Yo lo que dije el lunes pasado y lo voy a decir todos los lunes, invitar a la gente a que vea un partido de fútbol femenino. Lo fácil es de Liga Iberdrola porque tienen en la tele para verlo, pero si no, se retransmiten los de Reto Iberdrola por streaming, muchos de Primera Nacional se retransmiten por streaming, ya que no se pueden acercar al campo desde casa, que es más fácil que se acerquen, porque si no se han acercado nunca les va a sorprender, de verdad. Y mira, esto va a dar para Twitter, para que me haga cortes Oscar y tal, pero es que si no lo digo, reviento y es que me caliento. Fútbol es fútbol, vamos a ver. Es que muchas veces dicen, no, es que el fútbol femenino no tiene tanta fuerza. No. Es fútbol, es un mismo deporte, me da igual. El fútbol base tampoco es igual que un partido de primera división y uno de segunda regional no es igual que uno de tercera división. Evidentemente hay ritmos distintos, pues es otro, cada partido es un mundo y cada categoría también dentro del mundo del fútbol, ya sea masculino o femenino. Y a ver si, seguramente yo ya no lo vea, pero con el tiempo se llega a un deporte mixto. Yo no sé por qué tanto problema, ¿no? Si es el mismo deporte, ¿por qué separarnos siempre, no? Pues el problema mixto. Es eso, que se vea el fútbol como fútbol y las chicas no tenemos la misma condición que un chico, no tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma agilidad y se le tiene que separar. O sea, al final es fútbol, pero se nos tiene que separar del masculino y el femenino, porque no somos iguales aunque queramos. Y si tú vas a ver un partido femenino con perspectivas de masculino, te vas a llevar un chasco. Sí, físicamente, lógicamente, pero, por ejemplo, tácticamente no es muy parejo. El fútbol femenino es un fútbol bastante más noble, por lo menos de momento. Ya veremos si se prostituye, entre comillas, ¿no? Cuando con toda esta profesionalización, los derechos televisivos, yo le veo bastante más noble. Bueno, ya hay cositas por ahí, hay cositas, Álvaro. Pero yo, en los partidos que yo he visto de fútbol femenino, que el otro día lo comentábamos, que tampoco es que lo siga mucho, pero sí que a veces los que salen en gol, pues veo de vez en cuando alguno, me parece que es un fútbol, por ejemplo, muy técnico y a veces más entretenido que el masculino, en el sentido de que es más abierto, quizás, el fútbol femenino, de los partidos que yo he podido ver. En ese sentido, es entretenido ponerte a verlo, ¿no? Sabes que lo vas a ver y que no te vas a aburrir. Yo, por lo menos es lo que me ha pasado a mí cuando me he puesto a ver algún partido de fútbol femenino. Miguel, te hemos tenido muy callados en esta parte final del programa. Danos tu parecer también de esto. ¿Tendrá que ver más fútbol femenino? Sí, la verdad que no lo sigo mucho, pero bueno, yo la verdad es que sí que conozco amigas de mi edad tengo, bueno, una amiga de un amigo fue una de las que participó en la selección que en 2018 y 2019 ganó el europeo y el campeonato del mundo sub-17, y la sigo lo que puedo. Está en el Atlético de Madrid B y veo que, pues, lo que veníais comentando es un mundo que aún necesita crecer, pero que lo está haciendo a un ritmo que de aquí a 4 o 5 años, lo que decía antes Jesús, no lo vamos a ver con los mismos ojos ni parecido. Todavía queda, pero a este ritmo, y yo creo que vamos a poder ver, pues, lo que veníais comentando, mujeres entrenando a equipos masculinos, pues un poco la integración que se busca y poder hacer lo que decía Lipe, que fútbol es fútbol, hacer de esto un deporte mejor. Bueno, Jesús, no sé si te queda algo de decir, que vamos a ir despidiendo ya. Sí, no, yo quería acabar con una pregunta que básicamente es lo que hablábamos ahora, una pregunta, Hanna. Me gustaría que nos dijeras algún motivo por el que ver fútbol femenino, porque seguro que hay alguien en el chat que no lo ve. Pues yo personalmente me gusta porque es un fútbol, es diferente, o sea, no es carrerón, no es fuerza, es un fútbol más técnico, más táctico, es bonito de ver, no sé, no... Pues ahí ha quedado el alegato. Por cierto, bueno, también faltan mujeres para mí a nivel de... en los programas deportivos, como comentaristas, como tertulianas y demás.
ahí, pero cada vez van habiendo más, pero faltan. Y yo, hablando antes que comentaba lo de gol y los partidos, había una comentarista en gol que comentaba los partidos de primera división masculina, que se llama Natalia Arroyo, Sí. que, ahora a mí me parecía una de las mejores comentaristas que había en España de fútbol, y ahora está entrenando a la Real Sociedad Femenina, y esa chica yo creo que podría ser una de las que llegaran a entrenar a fútbol profesional masculino, porque me parecía un referente en cuanto a comentarista y se le veía que tenía muchos conocimientos tácticos del fútbol. Vale, Quitos, pero te tengo que hacer una puntualización. O sea, ser muy buen comentarista o muy buena comentarista no quiere decir que seas muy buen técnico. No, ejemplos pero ella, como el de Oltra tenemos. Ella era tiene pinta de ser buena entrenadora. Rozada es un comentarista. Mira qué palo ha dado Jesús ahí. Bueno, pues Hanna Albim, que ha sido un placer tenerte hoy por aquí en esta entrevista y que quedas invitada, ya he dicho, para cuando quieras, pues venir aquí a debatir con nosotros. Nada, yo quiero felicitaros por la iniciativa, por meteros en ello, que con estas cosas es como se va a ir avanzando, dándole sonido y que se hable de ello. Y habrá que seguir con ello en próximas semanas, Álvaro, que ya te tenemos fichado, ya no te puedes ir, tienes cláusula de rescisión muy alta. Ya no me puedo escapar, ya lunes tras lunes hay que estar aquí. A ver si el lunes que viene con mejores noticias, porque llevamos 2 lunes contando malas noticias. Ya vuelve la Reto Iberdrola este fin de semana que viene. Sí. Bueno, pues a ver si ya el Racing Femenina se vuelve a encontrar con la victoria y también poco a poco en la Primera Nacional B van saliendo mejor las cosas. Pues la semana que viene ¿Otro derbi cántabro? ¿Cuál es el partido, Álvaro? Pues mira, me pillas ahora mismo, pero te lo digo en un pispás, seguro que Jesús lo tiene. Pues Jesús lo sabe. Gimnástica Castro. Gimnástica Castro. Partido. Pues partidazo, sí. El Oceja que tiene plantillón, ya lo hemos dicho. Que ha tropezado, pero... Bueno, pues Jesús... Sí. Que me gustaría ir a ver. A mí me gustaría ir a verlo al campo porque me estoy quedando de verdad pistojo de tanto mirar aquí, que si la tablet, que si en la pantalla. Vamos a acabar, que de verdad necesito gafas. Me estoy haciendo, es lo único que me estoy notando envejecer, en que necesito gafas. Y lo demás, perfecto, pero lo de la vista me está empezando a afectar y voy a terminar con gafas. Mira, me estoy dando cuenta que soy el único de los chicos que no tiene gafas. Pues ya me va a tocar. Miguel, que un placer y que otro lunes más también. Así será. Y bueno, pues Jesús, Quitos, que has estado a los mandos técnicos. Fenomenal trabajo, compañero. Sí, no habéis confiado en mí. Hoy he estado moderadamente tranquilo, ¿no? Pero para los siguientes lunes quizás me haga con el poder y no le suelte nunca, que tenéis cuidado. Bueno, te has puesto mucho a ti mismo en la pantalla y tal. Bueno, pues ni una vez. Seguramente porque esté ya practicando para cuando haga su programa Aló Presidente con Marcos Martínez, presidente de Cantabria, aquí en Relinchu TV. No, genial del trabajo, creo que sí. Y nada, a todos los que nos estáis viendo, pues nada, recordaros que si queréis apoyar Relinchu TV, este bonito proyecto que hay para llevar pues cosas de Cantabria como el deporte o como muchas más cosas. Mañana, por ejemplo, a las 7 menos cuarto tenéis el programa de Alcordanzas, pues que os suscribáis si tenéis Amazon Prime, pues a Relinchu TV. Y que no nos queda nada más por contar. No sé si tenemos alguna petición. Mira el banner para comentar que el jueves. Este jueves no, el 17, la semana siguiente, que hay Copa del Rey, estaremos aquí haciendo previa y post de los partidos de los equipos cántabros. Sí, en ese día del Laredo y Racing, pero ya el día anterior habrá jugado la gimnástica al Real Zaragoza. Y bueno, pues nada más, venga a decir por línea interna que si enseñe las zapatillas. Bueno, y es que ahora, después de 1 hora y pico de programa, de intentar tener una imagen seria ante los televidentes, pues ahora tengo que hacer el ridículo y dar aquí para memes y demás. Pero ahora ya he usado mi poder para presionarte más. Es que el primer programa las enseñé y ya se ha hecho costumbre, ¿no? Porque eran las zapatillas de Racing. Lo que pasa es que hoy, como hace mucho frío, pues la verdad es que he pillado las zapatillas de mi mujer, sinceramente. Pero mira qué bonitas. Así es, pero el pelo, o sea, yo lo recomiendo. Decían que igual hacen un teletienda cántabro aquí en Relinchu TV, pues estas zapatillas tienen que venderlas porque es una maravilla. O sea, calientan el pie.
Oye, si están mis pies calientes, que se ría la gente lo que se tenga que reír, ¿no? Bueno, pues nada, que Hanna, un placer. Quitos, Jesús, soy Miguel, Álvaro y a todos vosotros. El lunes que viene, ya con Pablo, que lo dirige bastante mejor que un servidor y es menos pesado, estaremos aquí en Saltando al Prau a las 9:30. Antes de eso, estar pendientes de Relinchu TV en redes sociales, que os irán diciendo todos los programas que hay. Hasta luego. Hasta lunes.